Los ponentes sobre Berto Castillo, pues se dio un acontecimiento el día de ayer muy doloroso. Les queda como una persona importante, dirigente de 1968, fundador del Partido Mexicano de los Trabajadores, diputado, uno que cuando tuvo que ver con las instituciones de seguridad en México, pues fue muy valiente y por eso tuvo que buscar refugio para estar pues con cierta seguridad, alguien a que apreciamos y admiramos. Me refiero por supuesto a Eduardo Valle el Búho, y creo que pues lo correcto es que le demos un minuto de silencio en homenaje a su memoria. Además, no voy a venir a cuento vos, y la verdad es que el gran proyecto político de ellos se expresó en el Partido Mexicano de los Trabajadores. Observó también junto con Demetrio Vallejo y él puso un papel importante en esto. Bueno, inicia un ciclo de conferencia de principios y fundadores de la izquierda que tiene que ver con el aniversario número 23 del Partido de la Revolución Democrática. Quizás después de la elección pues tengamos que todo el mundo recordar que se acabó un ciclo organizativo de la izquierda. Ha habido otros en otros momentos. Uno por supuesto fue la fundación del PMT, entre otros, y habrá que pensar que viene en adelante, y por lo tanto pues agradezco a Juan Carlos Beltrán, a Guillermo. Sí, agradezco a Juan Carlos Beltrán, a nuestro amigo Guillermo, a Carlos Navarrete, a otros, pues la iniciativa de estas discusiones. Serán todos los viernes a partir del 4 de mayo hasta el 14 de diciembre, o sea, estas conferencias están siempre a las 5 de la tarde aquí mismo, y sobre todo también transmitidas por internet. Y pues vamos a darle entrada a la inauguración. Presento muy brevemente a quien dará la inauguración de estas conferencias y a nuestro ponente. Antes de dar la palabra al arquitecto Víctor Hugo Monterola Ríos, que es el que dará formalmente la inauguración de estas conferencias sobre fundadores referentes a la discusión y reflexiones sobre la izquierda, pues quiero presentar a Javier Santiago Castillo. Él es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública con mención honorífica y candidato a doctor en Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Su tema de tesis doctoral es el financiamiento de los partidos políticos en México, que algo sabe porque, como sabemos, además fue presidente del Instituto Electoral del Distrito Federal. Es profesor del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 5 del Instituto Politécnico Nacional, de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Iztacala en la UNAM, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores en Monterrey, Campus Ciudad de México. Es profesor investigador titular C de la UAM Iztapalapa, ha impartido cursos en 14 materias distintas en la División de Ciencias Sociales y Humanidades, responsable del Centro de Estudios de la Democracia y Elecciones, es laboratorio de análisis politológico y de políticas públicas en la UAM Iztapalapa, y ha tenido pues distintas publicaciones. El PMT, la difícil historia de 1971 a 1986,
En publicaciones recientes, pues podemos hablar del folleto de Justicia Electoral, Conflicto Político y Democratización, 1987-2009, entre algunos de sus artículos recientes, el sistema electoral y el sistema de partidos en México, el financiamiento de los partidos políticos en el contexto de la nueva reforma electoral y coordinador de los libros Elecciones y Partidos Políticos en México en los años 2008, 2009 y 2010. Fundador de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales. Actividades electorales, pues fue, como ya les dije, presidente del Instituto Electoral del Distrito Federal del 99 a 2006 y representante del Instituto Electoral del DF ante el Consejo de Información Pública del Distrito Federal, julio de 2003 a julio de 2006. Le voy a dar la palabra al arquitecto Hugo Monterola Ríos para que dé por inaugurado estos foros. El arquitecto Monterola es miembro del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, tiene una amplia experiencia en la administración pública, pues ha ocupado diferentes cargos en la delegación Milpalta, teniendo logros muy importantes en dicha demarcación. En la iniciativa privada también ha tenido pues importante experiencia. Es participante en el foro del Nuevo Liderazgo para el Desarrollo de México, en el seminario El Nuevo Marco de Reglamento de Obra Pública y en el curso Taller Análisis de Precios Unitarios y Ajuste de Costos, siendo además militante activo del Partido de la Revolución Democrática en la delegación Milpalta. Pues sin más, le doy la palabra al arquitecto Víctor Hugo Monterola Ríos para que haga la inauguración y luego demos paso a la importante conferencia de Javier Santiago. Muchas gracias. Buenas tardes a todos ustedes. Con el permiso de la mesa y con el permiso de ustedes, me siento honrado en inaugurar este foro Principios y Fundadores del PRD. A 23 años de fundación del partido, espacios como este, donde la reflexión y el análisis cobran vida, permiten al partido mantenerse ágil, dinámico, en movimiento, a la vanguardia de la política en México y en América Latina. Comparado con el PAN, con 73 años, con el PRI, sus 83, somos un partido joven, un partido en el que desde su nacimiento diversas expresiones y corrientes de las izquierdas encontraron una casa, su casa. El Partido de la Revolución Democrática ha sido el picaporte de la puerta hacia la democracia que vivimos. Gracias al PRD, hay muchos jóvenes que nacieron gozando de derechos que para sus padres eran inalcanzables en esta ciudad bajo otros regímenes, como son la libertad de expresión y la libertad de manifestarse sin que el ejército los reprima, derechos que ya se encontraban en nuestra Constitución y sin embargo eran letra muerta. Detrás de cada derecho conquistado y de cada gobierno perredista hay muchos años de lucha de nuestros compañeros que literalmente dieron su vida en la lucha por nuestros ideales. Seré irresponsable de mi parte no mencionar a los más de 600 perredistas muertos durante el salinato, durante la construcción del PRD. Sería una grave omisión no reconocer a todos y cada uno de los fundadores, tanto a los que siguen con nosotros como a los que no están aquí. Nuestro reconocimiento y agradecimiento por haber atribuido a la construcción de un México donde la democracia es posible y está en nuestras manos ejercerla. Antes bien, pretendo reflexionar sobre las responsabilidades morales que tenemos todos los perredistas, ya que es nuestra suma del rostro de nuestro partido. Y nuestra responsabilidad moral se extiende a todos aquellos compañeros que no lograron vivir para ver a nuestro partido gobernar la capital de la República Mexicana. Se extiende a todos aquellos niños cuya calidad de vida dependerá de si sus gobiernos son democráticos, si garantizan sus derechos, si reconocen la cultura de sus pueblos y barrios originales, si luchan por la igualdad de las mujeres, por la educación y la tecnología, por la transformación de una ciudad sustentable, en fin, de seguir luchando por lo que hemos luchado durante 23 años, por los principios y valores que guían la revolución democrática. Es una responsabilidad y la hemos asumido.
La vida de los demócratas mexicanos está en nuestras manos, en las manos del PRD. Para mí, como periodista milpaltense, es un honor formar parte de un gobierno que ha defendido la seguridad y el empleo para las mayorías. Como cada uno de ustedes, en un aniversario más, se realizan balances y seguimientos para recordar estos años y los años que vienen. Un año en la que, en este momento, los mexicanos hemos reflexionado sobre las condiciones de vida de nuestro país y el futuro que debemos dejar a nuestros hijos. Ahora, a unos días de definir en algunas urnas, y casi la mayoría de los que estamos aquí, para el futuro de México, exhorto a los periodistas a asumir nuestra responsabilidad moral y continuar con la lucha en nombre de todos los fundadores del partido y enarbolar como bandera nuestros principios, valores y ética en este partido, por los que no están aquí y por los que están. Y que quede escrito en la historia de este país. Así que les pediría de pie, por favor, siendo las 5:20 del día 4 de mayo del 2012, se da como inaugurado oficialmente el foro Principios y Fundadores del PRD en nuestro país. Gracias. Bueno, pues, como conoció Heberto Castillo, es un gran personaje en la historia del país. Se le conoce por distintas razones. Una es, por supuesto, su compromiso con la democracia, con la izquierda, el movimiento de liberación nacional, etcétera. Pero también como ingeniero e inventor, por cierto, también se le conoce. Y es prácticamente imposible hacer una historia de la izquierda sin contar con la obra, con la vida, con el personaje, con la personalidad de Heberto Castillo. Y pues quién mejor para hablarnos de Heberto que alguien que lo acompañó, que trabajó, que estuvo con él en estas jornadas en el PMT tan importantes, que pues como Javier Santiago, además, pues un académico muy reconocido en nuestro país. Pues, sin más, le doy la palabra a Javier. Muchas gracias. Buenas tardes a los presentes y a los presentes en internet que nos estén escuchando. En verdad me da gusto estar aquí y poder compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la vida de Heberto Castillo. Pero entrando en materia directo, yo diría que la izquierda es un movimiento muy amplio. La izquierda va más allá de un partido, o de dos partidos, o de tres partidos, sino es un movimiento de carácter social con la que se identifica muchas personas y que además también tiene acciones que tienden hacia la izquierda, con todo lo difícil que es definir hoy izquierda, el centro y la derecha. Creo que hay una serie de valores que tienen que ser rescatados porque definen a la izquierda. La definieron a lo largo de la historia y creo que todavía pueden definirla. Y en este contexto, pues Heberto Castillo se movió. O sea, él era un hombre de izquierda, no principió siendo un hombre de partido. O sea, fue parte de un gran movimiento. Pero en este proceso de reflexión de que, pues, por dónde empezar a comentar la vida de Heberto Castillo desde el punto de vista político, tal vez lo más conocido es su participación en el movimiento estudiantil como punto de partida, es lo más conocido como punto de partida. Pero hay detalles de su vida que pueden resultar anecdóticos, pero creo que pueden ser ilustrativos de lo complejo que es
por dónde empezar a hablar de su trayectoria política. Por ejemplo, él fue uno de los tantos millones de niños que llevó su cochinito para cooperar, para pagarle a las compañías petroleras la expropiación. Él era niño en 1938 y llevó su cochinito para cooperar. Cuando se solidarizó con el movimiento ferrocarrilero, en 58, 59, con los médicos, con los maestros en los 60, cuando se inició en el movimiento de liberación nacional en el año de 1961. O sea, hay diversos momentos de su vida que pudiera decirse que son el punto de partida. Tiene múltiples puntos de partida su actividad política. Como los puntos de partida tiene la vida de cualquier ser humano. Nosotros no podemos hablar de un solo acto de nacimiento social de cualquiera de nosotros, sino son muchos, son variados los sucesos o los hechos que nos llevan luego ya en la madurez a realizar cierto tipo de acciones. Y en esta lógica, pues yo comentaría anecdóticamente que estuve en Ixhuatlán de Madero, el lugar que nació en el mes de marzo. Me invitaron a dar una plática sobre el pensamiento político de Eberto también, que me estoy autorrefriqueando en este momento, aunque ahorita estoy diciendo cosas que no dije en aquel entonces, y pienso comentar algunas par de cosas también distintas. Pues Ixhuatlán de Madero sigue siendo pues un pueblo del México profundo, como diría Basols. Que fue 3 días antes de dar la conferencia, se iniciaron las transmisiones para poder utilizar el teléfono celular. No había comunicación por teléfono celular, por ejemplo, que el día de hoy para nosotros en este mundo urbano es algo común. Pero yo me imaginé cómo pudo haber sido la infancia de Eberto Castillo cuando nació el 23 de agosto de 1928 en Ixhuatlán de Madero. Pues era, ahora sí, como dirían los rancheros, un pueblo abandonado de la mano de Dios, ¿no? O sea, ahí en medio de la selva, en la Huasteca veracruzana. Pero hay una característica que a mí me llamó mucho la atención y que pude investigar antes de ir a Ixhuatlán, que es una zona indígena. El 70% de la población del municipio habla una lengua indígena y la mayoría hablan náhuatl. Eberto Castillo solo vivió 10 años, o sea, su infancia en Ixhuatlán, pero pues hay quienes dicen que Freud dijo que la infancia es destino y hay quienes dicen que no dijo eso, pero lo que sí nos consta, creo que a cualquier ser humano, es de que la infancia influye en lo que vamos a hacer después. Y pues aquí yo me he atrevido a hacer una deducción. El ambiente cultural de Ixhuatlán en 1928, imaginándolo, pues era una cultura predominantemente indígena. Hay unos textos náhuatl, los Huehuetlatoli, que vienen a ser así como el libro de los consejos o la antigua palabra. Hay diversas traducciones a estos textos que tiene que ver con una serie de consejos en materia religiosa, ritual, familiar y también para los gobernantes. Entonces, esta cultura que está en el ambiente, creo yo, que es un elemento importante. Su cercanía a la naturaleza. Hay diversas versiones de su carácter rebelde en la infancia. Como diría mi abuelita Susana y como diría mi abuelita, el tal Eberto fue un cabroncito desde chiquito. Hay una anécdota que se cuenta en diversas versiones de que un profesor pues lo castigó a varios de sus compañeros y les dio de reglazos, y cuando le tocaba a Eberto el turno, pues le mentó la madre y se echó a correr, ¿no? Pero no hizo solo eso,
sino luego lo andaba persiguiendo y apedreándolo desde lejos, ¿no?, al profesor. Ya luego se vinieron para la Ciudad de México y ya sí vino para estudiar acá. Pero yo creo que esa es parte de su carácter que prevaleció a lo largo de su vida. De que era entrón, era entrón. Eso de fajarse con los de la policía secreta en aquellos años de los 70s, los 60s, había que ser entrón para fajarse con ellos. Y él pues tuvo en el movimiento de 68 y todavía en 1973, cuando lo detuvieron, le rompieron un par de costillas y la clavícula, ¿no?, en la Ciudad de México. Pero pues como se dice popularmente, no se pandeaba. Creo que parte de ese carácter viene de ahí, viene de su infancia, viene de su formación. Y él contaba una anécdota de que fue profesor de la UNAM, fue profesor del Poli, pero fue también profesor de la Escuela de Ingenieros Militares. Entonces, pues como buen huasteco, pues aprendió a tirar desde chiquito. Entonces, de repente, pues tenía mejor puntería que los militares que lo llevaban a practicar tiro, y entonces los militares se molestaban porque él tenía mejor puntería. Pero pues también es parte de la formación que tuvo. Era de carácter fuerte, sí, pero no quiero entrar estrictamente en lo anecdótico. Comento esto en la lógica de que pues tenemos una personalidad que se nos forma en la infancia, se construye en la infancia, y que él tuvo aspectos de carácter cultural que creo que fueron determinantes para su visión de la vida, su relación con la naturaleza, su espíritu científico. Porque Heberto Castillo no solo fue un político, sino fue un científico, fue un profesor, fue académico, fue pintor, fue escritor, escribió relatos. Alguien podría catalogarlos de cuentos o relatos. El día de hoy yo releí algunos, podíamos encontrarles defectos, pero tienen una estructura, ¿no? Yo creo que algún estudioso de la lengua diría que se pueden corregir, pero se atrevió a escribir. Escribió un libro de historia sobre la Revolución Mexicana. O sea, era un hombre multifacético. Esa fue una de sus características. Y desde el punto de vista teórico, analítico, era un ecléctico. No estaba casado con ninguna teoría. Él utilizaba las teorías que pudieran resolver problemas concretos, fueran de ingeniería, fueran de carácter matemático, fueran geométricos o fueran de la política. Él tuvo este aspecto para elaborar este pequeño escrito que traigo. Revisé un pequeño librito que tal vez sea lo más sistemático que él haya elaborado desde la perspectiva teórica, que se llama Apuntes para el quehacer político. Ojalá, aprovechando el aniversario del PRD, reeditaran esta pequeña obra, que podemos coincidir o discrepar de ella en muchos de sus planteamientos, pero al final de cuentas tiene una riqueza que nos sirve para reflexionar el presente. Ese es el gran valor. Este pequeño librito él lo escribió en 1974, y en su prólogo él señala que este librito es producto de una discusión colectiva con diversos militantes políticos de América Latina. No da el nombre de ninguno, pero de los participantes en esta discusión colectiva. Porque esto nos lleva a otro asunto que él planteó, el asunto de la verdad. O sea, ¿cuál es la verdad? Y él planteaba con toda claridad de que la verdad era colectiva, que no podía haber una verdad personal, individual, respecto a la problemática social, sino que tenía que ser una actividad colectiva que pudiera reunir, que pudiera conjugar muchas visiones de muchas personas, de distintos grupos sociales,
para poder encontrar el camino correcto o adecuado para el desarrollo de una sociedad más equitativa. Y esto nos lleva también a reflexionar en otro punto, en la cuestión revolucionaria. ¿Qué era lo revolucionario para Heberto? Heberto Castillo tenía una concepción revolucionaria sobre lo revolucionario amplia, no restringida a lo político, sino una concepción revolucionaria respecto a la vida social. Y él señalaba que las acciones o pensamientos, lo revolucionario eran las acciones o pensamientos que iban a la raíz de los problemas humanos con el fin de transformarlos en beneficio de los propios seres humanos. Eso era lo revolucionario. Había que ir a la raíz, a buscar la raíz de los problemas, ver cuáles eran sus causas últimas y encontrándolas, buscar su solución para solucionar los problemas en beneficio de los seres humanos, en beneficio de la sociedad. Eso era lo revolucionario. Pero era lo revolucionario desde la perspectiva de la ciencia, de la técnica, del arte y de la política. O sea, era una visión y una concepción amplia al respecto. Y él era crítico del trabajo científico, era crítico del trabajo de los científicos, pero en el mismo tono, en el mismo sentido, era crítico de la acción de los políticos. Y él era científico y era político, ambas cosas. Era bastante sectario también, pero también hay que reconocer que tenía una gran capacidad de que cuando se le convencía era capaz de reconocer que se había equivocado, pero tampoco era fácil hacerle ver que se había equivocado, porque pues la verdad, pues algunos andamos en el asunto de la inteligencia, pues hay entre la medianía y abajo de la medianía, y él, yo sí reconozco que era una inteligencia superior, era capaz de estar atendiendo varias cosas al mismo tiempo. A algunos que compartimos la actividad política con él, pues no nos caía bien el que él estuviera haciendo cálculos en un cuaderno mientras estábamos en una reunión política. Estaba calculando un edificio, ¿eh? Llevaba su cuadernito de su tamaño carta, y ahí estaba haciendo los cálculos en lo que estaba la discusión, y parecía que no escuchaba la discusión, y sí escuchaba la discusión, porque de repente intervenía y daba su punto de vista y se veía que estaba atento, o de repente pues le daban las ganas de estar de ocioso y se ponía a hacer caricaturas de los presentes. Yo tengo un par de caricaturas que me hizo, ¿no? Entonces tenía esa capacidad que no todos tenemos. O sea, entonces, ¿cuál era su crítica a los científicos y a los políticos? Su crítica esencial es de que los científicos y los políticos, aunque también en la vida cotidiana existe, es que se enajenaban. Creían que su verdad era la verdad, que su visión era la visión, que su opinión era la opinión, que su realidad era la realidad total. O sea, los seres humanos tenemos una percepción de la realidad parcial. Estamos en esta sala, yo lo estoy viendo de frente a ustedes me están viendo de frente, pero de acá al lado me están viendo de perfil, el perfil tiene una perspectiva distinta, pero también es lo mismo respecto a la vida social. Si nosotros reflexionamos un poco, en nuestra vida cotidiana nos percatamos que luego muchos de los conflictos o diferencias que podemos tener en la vida conyugal, en la vida con los hijos, en la vida con los amigos, en la vida con el trabajo, es de que cada quien se monta en su caballo de que tiene la razón. Entonces la enajenación consiste en eso, en que creer a pie juntillas que uno tiene la verdad, ¿no? Y ahí es donde él
volvía al asunto de que la verdad es colectiva. Todos tenemos que contribuir a la construcción de la verdad social, ¿no? Y todas estas ideas él las plantea de una manera sistemática en este pequeño librito de apuntes para el quehacer político. Ahora, este proceso de enajenación, pues obviamente ha llevado a cometer atrocidades en la historia de la humanidad. Los europeos consideraron que la raza blanca era superior, y al considerar que la raza blanca era superior, se sintieron legitimados y autorizados a conquistar pues a otros pueblos que tenían un color de piel distinto, ¿no? Fueran amarillos, morenos, prietitos, negritos, champurrados, de color que fuera, a dominarlos, a esclavizarlos, y en algunos casos, por considerarlos tan inferiores a estas razas, exterminarlos, ¿no? El nazismo es el mejor ejemplo del extremo de lo que sería la enajenación, ¿no? La violencia. Heberto Castillo, a pesar de haber sido objeto en lo personal de violencia, de haber vivido la violencia social, personal y socialmente, en los movimientos donde participó, no era partidario de la violencia, siempre esgrimió la legalidad. Hay un libro de él también, ya no, bueno, en las librerías de viejo todavía se pueden conseguir, de Donceles, La libertad bajo protesta, donde es su alegato de defensa en 1968, ¿no? O sea, es un alegato de la legalidad. El Partido Mexicano de los Trabajadores, en lo que pues, lo fundamental, lo esencial, casi la totalidad de su programa, pues Heberto Castillo fue artífice de esto, era la legalidad, era buscar la transformación, la reforma política para que se registraran nuevos partidos, para buscar el poder por la vía legal, no por la vía de la violencia. Pero el momento donde esta convicción se vio totalmente a prueba, y además creo que la pasó, pues es el levantamiento armado de 1994, donde no pocos tuvieron la tentación de extender el levantamiento armado de los indígenas chiapanecos al resto del país. Su actitud, su conducta fue la de lograr un acuerdo, lograr una salida pacífica a este conflicto. Y en esa lógica, él lo escribió en algún artículo, pero también está publicado en alguna entrevista, en que le preguntaban, pues, ¿por qué andas en estas correrías? ¿Por qué andas ahora sí que de mitotero, queriendo terminar con el sistema, cambiar el sistema? Estaba amargado, resentido, y él contestaba que él luchaba contra los opresores del pueblo mexicano porque amaba a mis semejantes, a mis hermanos, no por odio a los opresores. Amar, les decía, es más fuerte, más vigoroso, más revolucionario que odiar. Algunos luchan contra el gobierno y concentran su odio en él por amor al poder. Quien lucha por amor al pueblo rechaza la injusticia porque ésta perjudica a la mayoría, no solo porque beneficia a los menos. O sea, Heberto Castillo no era un amoroso de oportunidad. Su vida lo demostró, porque a lo largo de su vida mantuvo esa conducta. No más fueron 59 años de lucha política, nada más. Entonces, y hay otro aspecto rescatable de ese librito, su visión sobre la crisis económica en 1974, en que decía, lo voy a leer textual porque luego voy a leer textual un premio Nobel de Economía reciente. Decía Heberto, la crisis de un progreso sin finalidad de superación humana, de un progreso por el progreso material, de un progreso en la producción de medios de producción, de un progreso que pone a sí mismo como objetivo histórico, continúa sin cesar. Ya desde entonces vislumbró la necesidad, vuelvo a citar, la lucha ideológica es actualmente prioritaria. Deben encontrarse los caminos y métodos para modificar las concepciones dirigentes de la economía mundial.
de creación de la fuerza de opinión pública, de creación de los ejércitos populares y de las nuevas ideas rectoras, de economías anárquicas o planificadas solo con vista al aumento de la productividad. Eso decía Eberto en 1974. Pues bueno, Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía 2001, que está recientito, cuando ya se sentían los vientos de la crisis económica, decía respecto a la crisis de 2008, ¿no? Fue premio de Economía en 2001, pero en 2008 decía Joseph Stiglitz: la crisis ha puesto al descubierto no solo los errores en el modelo económico dominante, sino también en nuestra sociedad, creando una sociedad en la que el materialismo se impone al compromiso moral, en la que el crecimiento rápido que hemos alcanzado no es sostenible desde el punto de vista medioambiental ni social, en la que no actuamos juntos como una comunidad para satisfacer nuestras necesidades comunes, en parte porque el individualismo feroz y el fundamentalismo del mercado han erosionado cualquier sentido de comunidad y han llevado a la explotación rampante de los individuos incautos y vulnerables y a una división social cada vez más acentuada. Eberto Castillo, en otras palabras, en 1994 estaba pronosticando las circunstancias que estamos viviendo de 2008 a la actualidad. ¿Era un visionario? Creo que sí. Y como el tiempo se va agotando, quisiera concluir con su espíritu nacionalista. Ahora sí, Eberto Castillo no era un nacionalista ranchero. O sea, él tenía una visión en que el nacionalismo, ¿qué significaba el nacionalismo? Que yo creo que es algo que hay que rescatar y algo que los partidos de izquierda tienen que rescatar en esta lógica. El nacionalismo es el uso de los recursos que están en este país, en principio para beneficio de los habitantes de este país. Eso es, en esencia, esa es su visión del nacionalismo. Y bueno, todos ustedes saben que fue un defensor del petróleo, con una visión nacionalista, en esta lógica que estoy comentando. Ya Eberto Castillo planteaba desde fines de los 70s, a lo largo de los 80s, y todavía uno de sus últimos artículos, antes de morir, el penúltimo artículo, todavía hizo referencia al petróleo y a la necesidad de que construyéramos algunas refinerías más, ¿no? Que ahora está en proyecto, que quién sabe cuándo se va a iniciar, ¿no? Pero bueno, algunas refinerías más, a que desarrollara México la industria petroquímica, que pues teníamos una gran riqueza, pero esa riqueza se multiplicaría a la N potencia si el petróleo se transformaba en México. Bueno, esa visión lamentablemente y él también auguró en este librito de Cuando el petróleo se acabe, que hacia las fechas de 2008, al ritmo de explotación, el petróleo se podía terminar. Pues hace no muchos años, hace un par de años, se anunciaba ya la posibilidad del agotamiento de las reservas petroleras. Ojalá en esto Eberto esté equivocado, porque eso sí nos metería en un lío muy complejo. Pero lo que quiero acentuar es de que tuvo la visión de prever las dificultades económicas del presente derivado a la política petrolera que se inició con López Portillo, que se continuó con Miguel de la Madrid, continuó con Carlos Salinas de Gortari, con Ernesto Zedillo, con Fox y con Calderón. Es la misma política, con algunas variantes, pero en lo sustantivo fue la misma, y él criticó desde aquel entonces. Él, además de dedicarse a la política, pues fue un científico connotado. Su invento más conocido es la tridilosa, que es una estructura que pues hace que se ahorre de manera importante el concreto y el acero, sobre todo para grandes espacios. Pues aquí solo contaría anecdóticamente lo siguiente. Eberto Castillo pudo haber sido un hombre muy rico, sí, con sus inventos pudo haberlo sido.
En el caso de la Tridilosa, Luis Echeverría le ofreció construir todo el programa de Infonavit que nació en aquella época con la Tridilosa. Y Eberto dijo no. Luego Echeverría le quitó la patente de la Tridilosa. Pero bueno, tenía cabeza, pues calculaba un edificio, ¿no? O sea, hay estructuras en el país muy importantes, como el Hotel de México, de la mitad para arriba está construido con el sistema de Tridilosa, ¿no? O sea, pero no solo eso, también el aeromódulo de la isla energética, que es un proyecto que se está principiando a consolidar el día de hoy apenas. Quiso hacer llover también, experimentó con el asunto de la lluvia, son experimentos que no concluyeron. Como buen científico le disparaba a todo, ¿no? A muchas cosas, ¿no? Bueno, pues tenía muchas ideas, pero no podía culminarlas todas porque tampoco había apoyos financieros para desarrollarlas todas, ¿no? Y tampoco había demasiado tiempo y no había quien se involucrara en la continuación de los proyectos. Desarrolló en aquellos años 100 programas para computadora PC en lenguaje BASIC, que era lo moderno en aquel entonces. El día de hoy no, pero en aquel entonces sí, pero para el cálculo de edificios, marcos, vigas, placas, ¿no? O sea, sus textos de geometría matricial se consideran impresionantemente avanzados, pero lo que es lamentable es de que en la Facultad de Ciencias y en las universidades de este país no se estudian sus teorías matemáticas. O sea, eso es lo lamentable, que podrían ser el punto de partida para el desarrollo de la ciencia matemática en el país. Yo terminaría diciendo dos cosas de él. Era un hombre generoso, sí. Generoso en el sentido de que él anteponía el interés colectivo al personal. Podía equivocarse en sus definiciones, como se llegó a equivocar, pero esa era su intención, ¿no? El asunto de la renuncia a la candidatura a la presidencia en 1988 fue algo muy calculado. Eso lo entendimos algunos pues tiempo después. Yo en lo personal, en algún momento yo le pregunté, oiga ingeniero, cuando estaba en la campaña todavía y él era candidato, Cuauhtémoc Cárdenas era candidato, digo, oiga ingeniero, ¿y usted por qué le da tan duro al ingeniero Cárdenas? Pues en cada artículo un tema y le pasa el rayador, ¿no? De ida y vuelta. Y además de esos de rayadura grande, ¿no? De ida y vuelta. Me decía, es para forzarlo a que tome definiciones. Cuauhtémoc fue tomando definiciones a lo largo de su campaña y Eberto jugó un papel importante en ese proceso. Yo esto lo entendí tiempo después. Ahora, nos cayó muy gordo a muchos de nosotros que él tomara la decisión de renunciar a la candidatura sin avisarnos, sin comentarlo con nadie. Fue una decisión prácticamente individual. Él tomaba decisiones de manera individual cuando debió de haberlas tomado colectivamente porque había un colectivo que participaba. Pero yo creo que ese es un defecto menor. Un defecto menor al lado de su congruencia a lo largo de la vida. Y yo concluiría con una cosa que él decía e insistía, decía, uno no puede decir de nadie que es revolucionario sino que hasta que se murió, cabrón, porque siempre hay tentaciones. Y el día de hoy podemos decir que Eberto Castillo fue revolucionario. Muchas gracias. Antes de dar la palabra a preguntas y respuestas y darle la palabra al arquitecto que quiere contar una anécdota, yo también no me quiero quedar con las ganas. Decirles que Eberto dio el grito, hablando de su nacionalismo, dio el grito de independencia en el 68. Es uno de los episodios del movimiento estudiantil. El 15 de septiembre, Eberto Castillo, junto
¿no? Y frente a los estudiantes hizo la arenga el 15 de septiembre. Yo estaba de consejero universitario cuando se cumplieron los 25 años de aquella gesta, los 25 años del 68. Y me tocó, era una persona efectivamente generosa, porque algunos universitarios nos recibió en su casa, allá por el cuadrante San Francisco, muy amable, y sí fue a dar el grito, 25 años después. Hicimos algún homenaje primero con Elena Poniatowska y luego él dio el grito en la explanada. Pero en la plática con él, luego nos acompañó en la Facultad de Filosofía, pero algo que nos he dicho es, todos estamos, o como universitarios, es una referencia obligada, Heberto, pero la burocracia universitaria no le facilitó las cosas para regresar a su casa, que era la Universidad Nacional. Era de las cosas que traía, porque tú vas y uno que pasa por la UNAM la tiene tatuada la Universidad Nacional. Y no era casualidad que también Heberto, pero me di cuenta que él hubiera estado feliz de regresar a su casa acá en la Facultad de Ingeniería, pero la burocracia universitaria le tenía miedo. Eran los momentos, recordemos, pues todavía del partido único. Yo estoy seguro que de la Fuente o Narro lo hubieran aceptado de muy buena gana en su aula. Estamos hablando cuando todavía el PRI era la única voz y veían como una real amenaza que estuviera Heberto como académico otra vez en la Facultad de Ingeniería, y pues no le facilitaron, pero pues era una pena porque no solo era su casa, era alguien que hubiera aportado muchísimo a esto. Y para un poco darle pauta y pasar la palabra al arquitecto Víctor Hugo Monterola para que dé una anécdota y pasemos a las preguntas y respuestas, yo quisiera simplemente poner una provocación sobre la mesa. El PRD nace con una figura muy fuerte, que es la del ingeniero Cárdenas, muy fuerte. Y una bondad, si alguien se le paraba enfrente al ingeniero, entre otros era Heberto. También en ese momento Porfirio, antes de que Porfirio hiciera sus devaneos por el foxismo y luego regresara de ultra, que nadie se lo cree, ¿no? Pero en ese momento, alguien que también le hacía frente era Porfirio. Y en ese momento criticaba, decía, no podemos ceder al caudillismo, tiene que haber, pues, de alguna manera, pues, equilibrios, y él defendió esa posición, pero tengo la impresión, no lo traté a ese momento, pero si alguien lo sabrá es Javier, hasta qué punto él también fue un caudillo en su partido. Entonces, a lo mejor los grandes liderazgos en México, más en la izquierda, critican a los caudillos cuando no lo son, ¿no? Y lo pongo ahí y pensar cómo construir un liderazgo democrático, porque este problema de los caudillos no es algo que lo seguimos teniendo muy presente, ¿no? Y a veces el caudillo que viene es más caudillo que el anterior, ¿no? Cuando uno pensaba que eso no era posible, acá pongo una anécdota, pues nadie puede decir que el ingeniero Cárdenas no es el liderazgo, pero cuando el ingeniero Cárdenas pierde una decisión en el consejo, en el congreso de Huastepec, lo acepta. Por cierto, Alberto estuvo presente. Acepta que perdió el debate y asume, y es más, dice, yo retiro, después de la votación, dice, yo retiro mi propuesta y me sumo a la mayoría, ¿no? Pues la verdad es que Andrés Manuel, cuando perdió un consejo, un congreso, dice, que bien, que les vaya bien, yo sigo en mi ruta, ¿no? Pero, ¿qué tipo de caudillo era Alberto en ese sentido? Y acá me pongo en provocación porque pues, es una parte también importante, un liderazgo muy importante, fundamental, pero ese asunto de la voluntad unipersonal, tú un poco lo tocaste, el asunto de hacerle ver
que tenía un error era complicado, pero eso nos ayuda a entender los liderazgos, cómo construir liderazgos, y si nos podemos plantear construir liderazgos democráticos, colectivos, si eso sería mejor o no, es parte, me parece, de una discusión necesaria si queremos replantear a la izquierda. Le doy la palabra al arquitecto Víctor Hugo Monterola Ríos para que nos hable de una anécdota. Muchas gracias, para después ya iniciar ya con las preguntas y respuestas. Comentarles con ustedes, a mí me tocó, dárselos a ustedes también, me tocó trabajar con el hijo, con Javier Castillo. Él fue director general en la delegación de Milpalta en el tiempo de la licenciada Guadalupe Chavira. Y en ese tiempo yo estaba como subdirector. Llegando a las reuniones nos quedábamos platicando, y era algo que tenía muy presente también de su papá. Sabíamos realmente, como estaba comentando el licenciado, realmente la situación del trabajo que hacía él en todos los ámbitos, pero también en la parte de la familia. Él comentaba algo muy importante y se los comentaba también a sus hijos. No sé si lo escriba o no sé si estaba en ese momento en alguna renglones de todo lo que escribió él. Él decía que el poder no era por el poder, que la situación que se presenta para poder asumir un compromiso y una responsabilidad en todos los ámbitos era poder tener algo muy importante: los valores, el respeto, la ética y la sensibilidad, que esto es muy importante en estos tiempos actuales para poder recuperar y poder decir que se tenga que trabajar con esta humildad hacia nuestra comunidad y hasta hacia nuestra sociedad. En ese tiempo su hijo dejó el cargo y me decía: oye, ¿me puedes cubrir porque voy al fútbol con mis hijos? Mi papá me enseña que hay tiempos para cada momento y para cada espacio. Él se iba a ver a sus hijos jugando fútbol, pero siempre sin olvidar la parte de responsabilidad en el trabajo que asumimos cada quien. Y eso quiero compartirlo con ustedes, porque es algo importante, muy importante. No nada más en todos los ámbitos, creo que también en la parte de formación, en una formación como personas, eso es que tengamos que recuperar. Gracias. Muy bien, y es cierto, hay fotos importantes ahí de la familia de Berto en Lecumberri. Iban ahí los hijos, casi fotos familiares para ver a Berto ahí. Bueno, pues le doy sin más la palabra a Javier. ¿No preguntas? ¿Sí? Bueno, si quieres... Bueno, pues yo contestaría, si la pregunta es: ¿Alberto Castillo fue un caudillo? Sí, pero hay de caudillos a caudillos. Haríamos una tipología y además intentaría explicar la circunstancia y el contexto. Miren, Alberto Castillo, en el momento de la fundación del Partido Mexicano de los Trabajadores, 1971-1974, ¿qué era? ¿Quién era? Pues era el fundador del Movimiento de Liberación Nacional al lado del general Lázaro Cárdenas, amigo de Fidel Castro, de Chedi Yagan, de Salvador Allende. Era un científico ya connotado, era una personalidad no solo nacional sino internacional, que es el mismo fenómeno de Demetrio Vallejo. ¿Quién era Demetrio Vallejo en esta etapa de la fundación del Partido Mexicano de los Trabajadores? Pues era la personificación del movimiento obrero, nada más, el dirigente del movimiento obrero más importante hasta la fecha. 11 años, 4 meses y un día, ¿no?
lo decía con frecuencia, por eso no se me olvida. Sí, o sea, Demetrio tenía alrededor de 60 años, Eberto alrededor de 40 y tantos. El resto de quienes militábamos en el Partido Mexicano de los Trabajadores, pues éramos veinteañeros. Había una distancia generacional, primero, estrictamente generacional, cronológica, y había una distancia de tiempo político inconmensurable, ¿no? Y de experiencia política. O sea, ese es el contexto en el que Eberto es un caudillo. O sea, es cierto, había personas maduras que habían compartido con él, por ejemplo, el Movimiento de Liberación Nacional, o bueno, quienes compartieron con él el movimiento del 68, pues también eran jóvenes. Había una distancia generacional, eran personalidades ya construidas profesional, políticamente. O sea, su caudillismo, sin pretender de ninguna manera ser academicista, o sea, su carisma nacía de su trayectoria, de su historia, de su propia historia, no de truculencias, no de maniobras políticas, ¿no? O sea, su opinión tenía obviamente un peso, lo cual no implicaba que, personalmente lo puedo decir, pues éramos chamacos en el 74, pero ya para los 80 ya habíamos crecido y entonces principiamos a tener discrepancias y a discutir, y podíamos discutir y tomar acuerdos, aunque también hubo decisiones relevantes en que no, aún siendo miembros de la Dirección Nacional, no fuimos consultados. El proceso de unidad con el PSUM, primero, al iniciarlo no fuimos consultados, sino cuando ya estábamos arriba del caballo, y luego a la hora de bajarnos también, pues nos bajamos de igual manera, independientemente de discutir si es correcto o es incorrecto. O sea, sí había actitudes de esta naturaleza, sí, pero aquí hay una diferencia importante, conceptual. El caudillismo clásico, o la tipología clásica del caudillismo, es que el caudillo busca su beneficio propio. En buena medida busca su beneficio propio. Busca su interés, no solo económico, no necesariamente económico. Eberto y Vallejo, para mencionarlo también, ellos no buscaron su beneficio personal en ningún momento, pero en el proceso de toma de decisiones sí tuvieron actitudes caudillescas, sí. Ahora, pero también tenemos que asumir plena y absolutamente que en la política las diferentes vertientes o alternativas políticas, incluyendo a la izquierda, deben de construir personalidades en quienes la población se identifique y les permita llegar al poder y poder ejercerlo. O sea, y digamos, aquí es una paradoja y una contradicción permanente de la vida política. Las personalidades, liderazgo democrático y caudillismo. O sea, la línea divisoria es muy tenue, ¿no? O sea, son procesos continuos e inacabados. Pero la construcción de personalidades es fundamental para la lucha política. No puede haber lucha política sin la construcción de personalidades. Ahora, si son personalidades democráticas, pues qué mejor. Qué mejor. Es lo que yo señalaría. Voy a dar la palabra, vamos a tratar de que los que hablen, y para que cierre haya un cierre, nada más para poner el ejemplo. Voy a hacer una pregunta y les voy a pasar, porque creo que es interesante, ya que habló de Demetrio Vallejo Javier y que estuvo dentro, pues sería muy bueno conocer por qué el distanciamiento entre Eberto y Demetrio Vallejo desde su perspectiva. Me parece que porque yo he oído muchas anécdotas, ojalá podamos tener, porque efectivamente eran dos personalidades muy fuertes, con una gran simbología en la izquierda. Ambos fundaron el PMT y pues su separación pues también tuvo su impacto, pues así que dos titanes, por decirlo de una manera, ¿no? Entonces lo pongo ahí, empezamos, sí. Va a pasar así, váyaselo pasando, y terminó de preguntar.
Gracias, buenas tardes compañeros, soy su servidor Ricardo Gutiérrez. Primeramente quiero felicitar por supuesto a la mesa, al presidium, a los ponentes, obviamente también por supuesto los organizadores, y de hecho es esta el inicio o la primera parte de unas conferencias magistrales que se tienen determinadas de aquí a diciembre, de entrada, ¿no? Por hablar única y exclusivamente de este año, que realmente nos van a permitir enriquecernos de conocimiento, independientemente de la información que ellos nos dan, pues podemos palpar claramente el hecho de que ellos nos permiten lo que es sus anécdotas personales de estos grandes personajes que son una semblanza de líderes de izquierda. Normalmente lo fundamental, cómo se creó independientemente en forma actual el PRD, es que sabemos que es a través de varios movimientos, de acciones sociales, de mesas redondas, de conferencias, de discursos, de charlas, de debates. Y bueno, yo traigo aquí en propia mano uno de los primeros apuntes del quehacer político de Berto Castillo, y bueno, es algo realmente muy enriquecedor. Yo quiero únicamente felicitarlos, y qué bueno que nos hacen el favor de estar por acá, y esperamos verlos más seguido, ¿verdad? Entonces, como comentaba Fernando Belanzarán, yo les doy el micrófono. Pongámonos nomás, tratar de que sean las preguntas lo más concisas posibles, ¿no? Gracias. Bueno, sí, buenas tardes. Esta es una pregunta muy sencilla. Dentro del partido, ¿qué papel fungía Berto Castillo? ¿Cuál era el contrapeso? Dentro del partido que haya sido, porque no necesariamente es dentro del PRD, ya no tanto desde la izquierda, sino ya como partido. Y bueno, una pequeña opinión respecto de los liderazgos. La izquierda, y en general las izquierdas, están conformadas de muchas fracciones y de muchas formas de pensar. Uno de sus puntos débiles, o también puede ser virtud, que nos hace crecer, es la lucha interna, es un partido poco disciplinado. Los partidos poco disciplinados necesitan de liderazgos fuertes y tienden a tener liderazgos aún más fuertes que de hecho partidos de derecha o hasta partidos de centro, si los podemos catalogar, tienden a necesitarse por la misma poca cohesión que tienen los demás partidos. Entonces a veces se necesitan cierto tipo de liderazgos fuertes, no diría yo tanto caudillismos. Sería todo. Javier, yo te pediría que abordaras un tema que tocaste apenas por encimita. Hablabas de la generosidad de Berto, generosidad. Me gustaría que nos compartieras algunas anécdotas, que seguro tienen muchas, respecto de este carácter generoso de Eberto, es decir, el Eberto del lado humano y del lado íntimo, ¿sí? Y lo digo por la imagen que se tiene a veces, efectivamente, de esto del caudillismo. Un caudillismo democrático significaría darle el avión a la gente, tratarla con cariño, con algodones. Recuerdo una asamblea estatal del PMT, en donde varios estuvimos haciendo verdaderos alardes de barroquismo verbal. Y Eberto, con su formación de científico, lograba fácilmente identificar las inconsistencias en el discurso, largaba un sarcasmo, que tenía una enorme habilidad para el sarcasmo, y con eso se derrumbaba todo. Y al final, un par de compañeros le dijimos: oiga, compañero, usted se llama muy pesado, es muy canijo, ahí está uno haciendo su mejor numerito, y usted con un sarcasmo nos deja como los tarugos que somos. Entonces él debería considerarnos. Y él dijo: mire, compañero, podemos hacer dos cosas. Si quiere, yo lo respeto y le discuto como iguales, porque lo respeto.
O si quiere, lo tomo como niño y lo trato con mucho cariño. Usted dígame qué quiere. Y le dijimos, venga, sarcasmo. Porque un líder, finalmente ahí nos enseñó que si uno se mete a discutir, pues tiene que aguantarse, y el líder no tiene para qué bajarse. Me acuerdo de un compañero que decía, y si en lugar de cortarle las patas a los gigantes, a propósito de la influencia que tenía Berto, si en lugar de cortarle las patas a los gigantes, los enanos hacemos el intento de crecer, ¿no estará mejor? ¿Alguien más? Bueno, ese libro que y que nos invitó Santiago a buscarlo en Doncel, pues aquí lo encontró. Cuando tú lo habías tenido de esa edición, tú dices 2004. Esa es 2004, es una revisión. Claro, pero salió en diciembre de 1973, es este, ¿no? Bueno, le paso. Gracias. El papel de Berto dentro de los partidos, bueno, rápidamente. Pues en el PMT fue una figura central, porque la idea de formación de un nuevo partido de carácter popular, de izquierda nacionalista, el PMT nunca se declaró marxista, leninista, pero sí se declaró nacionalista y sí era un partido socializante. Hay que leer su programa, si se lee con cuidadito, era más radical que el PRD, sin que suene obsceno el comentario, de alguna manera. Entonces, en el PMT pues, la concepción del nuevo partido pues, fue de él y de Vallejo, que eso sí no tengo muy claro en qué momento se encontraron, porque ambos pensaron lo mismo, estando en crujías diferentes en Lecumberri, ¿no? Pero pensaron lo mismo y saliendo de la cárcel se encontraron y dijeron, vamos por el nuevo partido, ¿no? Entonces, en el PMT fue figura fundamental. En el PMS ya esto disminuyó, porque el PMS es producto de la fusión de muchos grupos de izquierda ya conformados de mucho tiempo atrás. Venía gente de la guerrilla, venía el MAP, venía el Partido Comunista. Los únicos dos partidos con registro que le dieron nacimiento al PMS fueron el Partido Comunista y el Partido Mexicano de los Trabajadores. Pero hay que reconocer, aceptar, que los cuadros que venían de los otros partidos distintos al PMT eran cuadros muy formados también. Pues ya el jaloneo, y además ya no es lo mismo ponerse de acuerdo entre dos, que si la memoria me falla, eran como 5 grupos distintos los que se fusionaron para formar el Partido Mexicano Socialista, más o menos 5 o 6, ¿no? Entonces ya se volvió más complejo. Además hay otra cosa, que además voy a referir a una anécdota histórica. Reconocer la estatura de estas figuras lleva tiempo. En su momento son cuestionadas y criticadas, satanizadas, vituperiadas. ¿Alguno de ustedes sabe que por ejemplo, cuando la intervención francesa, el Congreso votó las facultades extraordinarias a Benito Juárez? ¿Saben por cuántos votos ganó Benito Juárez el otorgamiento de estas facultades extraordinarias? Por un voto. El día de hoy Benito Juárez para nosotros es don Benito Juárez, pero para sus contemporáneos metidos en la brega política y en la confrontación, y ante esa generación de políticos que creo que en México no ha habido otra todavía, como la de los liberales del siglo pasado, pues Juárez era un par entre ellos. Era un par entre ellos y por un voto. Y además, gracias a este otorgamiento de facultades extraordinarias, pues creo que Juárez pudo tomar decisiones que hicieron que la República sobreviviera, ¿no? Si no, hubiera sido muy difícil tomar cierto tipo de decisiones. Creo que esto sucede con todas las grandes figuras. Pensemos en Bolívar, que murió abandonado por allá. Algo sucedió con Eberto todavía en vida, dentro del mismo PMS.
Bueno, él logró la candidatura por una razón, porque él no formó una corriente en ese momento. Entonces era un hombre sin corrientes. Todos los demás afluentes del PMS formaron corrientes. Entonces, como no estaba en ninguna corriente, pues ninguna corriente dijo, pues ni es mío, o va a favorecer a la otra, pues este no tiene corriente, pues que sea el Heriberto, ¿no? Pues ahora. Aunque también se hizo una elección que ganó, ¿eh? No, era un hombre de Chihuahua que además Heriberto era temperamental, estuvo a punto de agarrarlo a trancazos. ¿Cómo se? No, la candidatura a la presidencia, en 88, esta es la presidencia del 88. O sea, que fue candidato Heriberto del PMS, ¿no? Entonces, no representaba conflicto a ninguna de las corrientes que se habían formado al PMS y entonces ganó la candidatura. Pero además la ganó con votos, porque fue la primera elección abierta para elegir un candidato presidencial que se realizó en el país, ¿no? Luego vino el PRD se volvió más rudo, más complejo, para decirlo con términos totalmente elegantes, muy complejo el PRD, infinidad de grupos, intereses personales, ya no intereses colectivos mezclados con personales, o sea, todo tipo de intereses. Y Alberto, yo sí siento que el PRD lo trató mal. Murió siendo senador, pero ahí estaba en un rincón, ¿no? Pero él no dejó de bregar. Eso sí, derrotado, pues tal vez muchas veces, vencido nunca, ¿no? En la brega. Y tenía una ventaja, tenía voz en los medios. O sea, el poder escribir en Proceso, poder escribir en Universal, le daba posibilidad de tener una postura, de tener una posición, de estar a favor o estar en contra. Criticó al PRD, aquí lo traigo escrito, criticó fundamentalmente la formación de las corrientes y cómo afectaba la vida interna. Ahora, ese es el papel que jugó y el papel que luego el PRD le dio. Creo que los partidos, en particular el PRD, debe de revalorar a sus figuras. Tampoco caer en el extremo de los caudillos que nadie puede cuestionarlos, ¿no? Pero yo creo que hay figuras históricas, ¿no? Yo en lo personal, pues sí lamenté que Gilberto saliera del PRD. Realmente creo que era un personaje Gilberto Rincón Gallardo, un personaje histórico, importante, con ideas. Solo como anécdota, yo imparto un curso de pensamiento político mexicano en la universidad. Entonces, de los pensadores de la izquierda, reconociendo de los hombres de acción, que además fueron pensadores, Heriberto y Gilberto, y Arnoldo en tercer lugar, ya no nos da tiempo de verlo en la clase, pero digamos, es a los que se recuperaría. Contemporáneos. Entonces, creo que sí, la izquierda tiene que cuidar a esas personalidades que ha construido a lo largo de mucho tiempo. Ahora, liderazgos fuertes, partido poco disciplinado. El PRD es un partido con una vida institucional débil, frágil. Si esto no cambia, creo que el camino de las derrotas está pronosticado con toda claridad. Tiene que fortalecerse la vida institucional del PRD. Definitivamente, porque si no creo que se corre un gran riesgo. Entrando al plano personal, yo no tuve una relación personal con Heriberto. O sea, que fuéramos cuadernos, ¿no? Que nosotros echáramos tragos, que fuéramos a la cantina a hablar de mujeres y traiciones. No puedo presumir de algo que no existió. Yo tuve una relación política con él en donde conocí un lado humano, eso sí. O sea, una relación política de muchos años, sí. Pues yo ingresé a la organización precursora del PMT antes de que se formara el partido, entonces sí compartimos algunas cosas. Yo podría hablar desde esa perspectiva.
De que era rudo en el debate, era rudo. Ay, sí. Pero no solo era sarcástico, sino tenía una lógica de razonamiento lapidaria. Y ahora sí, si uno se atontejaba o se apentontaba, puede pasar al rallador de ida y vuelta 3, 4, 5 veces, ¿no? Pero en el trato personal era un hombre muy amable, escuchaba, mal hablado, claro, como un buen veracruzano. Él le rendía culto a su lengua vernácula todos los días, casi a cada momento. Pero no era alguien que insultara. Él las decía de manera natural, como lo dicen los costeños, era muy atento, pero muy atento con la gente, más atento todavía. Escuchaba. A los clasemedieros sí nos pedía un poco más. Era más exigente con nosotros. Pues tal vez porque consideraba que habíamos estudiado más, pero pues eso se lo imaginaba él, cabrón. Es una imaginación, que estábamos un poco más cultivados, pero podía ser solidario financieramente, sí, humanamente, sí. Hay una anécdota, lamento que haya anécdotas personales porque creo que el asunto era más político, pero para pintarlo desde esta perspectiva tienen que salir algunas anécdotas para pintarlo. Ahí por los 80s había otro compañero, su servidor era miembro de la Dirección Nacional, y pues bueno, ya me conozco, pues decidimos cruzar el mar. Entonces, pues, a rascar y buscar dinero por todos lados, préstamos y todo. Y Vallejo, que era de la línea dura. El asunto se tenía que discutir en el Comité Nacional para ver si nos daban permiso de ir 2 semanas a Europa, ¿no? Íbamos con nuestros calzones rotos y todo. Y Alberto dijo, pues, ¿cómo? Además, algunos ya habíamos tomado la decisión de mandarlos al carajo, que si querían discutir, discutieran lo que quisieran. Pero no solo eso, que además éramos sectarios, pero bien sectarios. Y este tipo de cosas de vida personal pues, son rupturas. Y pues nosotros dijimos, nos vamos, decidan lo que decidan. Total, el asunto no llegó a la Dirección Nacional del partido, ¿no? No se discutió, pero además nos dio una cooperacha económica. O sea, las tortas de queso y el vino fueron más abundantes, cabrón. O sea, sí, de cuadernos, ¿no? Nada de que te presto, ¿no? Ay, ¿a qué les alcanza, ¿no? Esa es la perspectiva, porque yo no tuve una relación en el sentido estrictamente personal con él, sino política, sino políticamente. El conflicto. Bueno, voy. Esa es la otra cosa. A ver, voy a intentar ser esquemático, concreto, científico. Políticamente, Berto y Vallejo no tenían diferencia. Yo fui dirigente del Partido Mexicano de los Trabajadores del Comité Nacional 11 años de sus 12 años de vida, más o menos. Fui testigo de muchas discusiones. Generalmente el ingeniero se plegaba a las opiniones de Vallejo en ciertos aspectos. Recuerdo una discusión que tuvieron de discrepancia fuerte, de un asunto fundamental, fue el petróleo. Porque el ingeniero Castillo principió a publicar sus artículos en defensa del petróleo y la opinión de Vallejo es de que se andaba metiendo en eso, obviamente el partido no andaba haciendo campaña a favor de la defensa del petróleo. Esa fue una diferencia fuerte política que se discutió en el Comité Nacional y Vallejo perdió la discusión. Éramos 9 changos ahí, perdió la discusión. Pero es la única discrepancia política de fondo que yo recuerdo que se haya discutido de esa naturaleza. Lo otro tiene que ver con este asunto de los valores, el respeto, la ética. Yo no juzgo a Vallejo
porque le gustara una mujer. Digo, pues, yo no tengo autoridad moral, ¿no? O sea, el asunto es que pues era una dirigente del partido y Vallejo se negaba a recibirla, le lastimaba emocionalmente. Esto se fue descomponiendo y llegó al extremo de que Vallejo, pues lo único que se le planteaba a Vallejo es, pues ya recíbala y ya muere, ¿no? Démosle la vuelta, porque además a Vallejo no se le expulsó ni se le destituyó de la Dirección Nacional, él renunció. Que esa es una cosa que luego a veces se da por obvio. Entonces, en esta circunstancia, Vallejo puso, renuncia a ella, y ella dijo, yo no renuncio, destituyanme. Destituyan. Y entonces Vallejo dijo, yo no puedo aceptar esto. No fue una diferencia política, tiene que ver más con valores, respeto y ética y visiones del mundo de distinta época. La visión de Vallejo respecto a la relación con las mujeres era de otra época y la de Berto era de otra época. Así de simple. Una mujer que te va a hacer. El amor, diría yo, el amor, el amor y el desamor, el amor de uno y el desamor de otro. Pero no hubo un conflicto de Berto y de Neto. No fue un conflicto de carácter personal o de una diferencia. Por ahí yo leía que decían que tenían una concepción distinta. Hay una biografía de Demetrio Vallejo, de una historiadora, está bastante aceptable la biografía, no recuerdo perdón, me estoy apeñaneteando, no recuerdo el nombre de la autora, no recuerdo el nombre de la autora, es una buena biografía, pero ella habla de un conflicto político ahí, diferencias fundamentales, no las son. Vamos a darle fin, quiero hacer el anuncio. La próxima semana también va a estar muy bueno. Viene Marco Rascón, otro afluente de la izquierda que también nutrió al PRD. Y por supuesto, de alguna u otra manera, todos pasan por el 68. Entonces va a estar muy emocionante, muy importante. Marco Rascón, pues ya lo conocen todos, un político de muchos años. Muy conocido se hizo también en la lucha popular aquí en el Distrito Federal, creador de Superbarrio, de la idea, digamos, de la idea de esta lucha a partir de los sismos, pero su historia viene de mucho antes, del norte, también por supuesto, de la lucha armada en algún momento, o por lo menos, ya lo explicará él, pero por lo menos sí tuvo sus nexos con esa parte de la historia de la izquierda. Obviamente con el 68, donde crea el Punto Crítico con Raúl Álvarez Garín, etcétera, y ahora un conocido chef de la Ciudad de México, muy importante. Entonces, Cocina Izquierda, el próximo viernes. Gracias. Se cocinan buenos platillos en la izquierda también.